Listo, bueno. Entonces, como les decía, bienvenidos. El día de hoy, entonces, la primera parte, pues quiero hacerles igual ustedes en la parte de, pero para compartirles la pantalla. En la parte de presentación, ustedes encuentran esta misma presentación que yo les voy a mostrar acá, que es pues básicamente sobre las generalidades de nuestro curso. Entonces, bueno, en el plan analítico van a encontrar todos los contenidos, los objetivos, bibliografía de apoyo, digamos que varios elementos que componen el curso a nivel general. Ya como tal, en el programa van a encontrar ya, en el cronograma van a encontrar ya parte por parte, pues las actividades que vamos a realizar, los porcentajes que tienen, las fechas de entrega, bueno, y demás. En las guías de cada unidad, entonces ya es mucho más desglosada, entonces pues ya van a encontrar, y eso sí les recomiendo, tener mucho cuidado y pues digamos que estar como muy pendiente de, como muy pendiente de las instrucciones que se les den, leerlas cuidadosamente, pues para no tener inconvenientes más adelante cuando se presente pues la calificación, de pronto porque no entendieron algo, entonces pues ustedes inmediatamente me envían un mensaje, yo con mucho gusto, en la medida pues de que yo pueda, yo les contesto y resolvemos las dudas que tengan. También encuentran la rúbrica, claramente lo que se les va a evaluar. Generalmente pues yo les califico, les hago un comentario en la parte de abajo para que pues ustedes sepan que les evalué. Y pues como ya pudieron ver en la evaluación que hicimos de la primera actividad que teníamos. Los encuentros sincrónicos van a ser los martes a las 7:30. Una observación aquí también. Recuerden que ahora los encuentros sincrónicos valen el 20% de su nota. Entonces, es muy importante que asistamos, ¿sí? Y que en caso de que a ustedes se les presente alguna eventualidad, pues me la hagan saber con anterioridad, eh, precisamente pues para yo reportar también a la dirección del programa y pues que no hayan inconvenientes. Y de pronto pues ya cuando es algo pues de fuerza mayor, pues yo con mucho gusto miramos qué podemos hacer pues para que ustedes resuelvan el problema. En la parte, Felipe, en la parte donde les sale la calificación, ahí mismo está la rúbrica de evaluación. Entonces, está como archivo adjunto. Entonces, ahora pues que terminemos la clase, revisas y si no, pues yo con mucho gusto te la vuelvo a enviar. Listo. Igual pues cualquier cosa me están comentando así, alguna duda que tengan y la vamos resolviendo. Ay, a ver, no quiero cambiar la diapositiva. Ya. Entonces, espacios de comunicación, muy importante tener en cuenta varias cosas. La primera, en el foro de presentación yo les envié el mensaje a algunos que no habían hecho pues su presentación, que precisamente pues es para conocernos tanto con sus compañeros como conmigo. En el foro de novedades siempre les voy a poner cuando ya esté la calificación, cuando yo tenga que comentarles algo particular, lo hacemos por ahí. Foro de preguntas y respuestas, les pido el favor de que sea precisamente cuando ustedes tengan una pregunta sobre las actividades que estemos haciendo. Ya cuando sea una situación particular, por favor que me la envíen por mensaje interno, ¿sí? Sea de una actividad, sea alguna excusa de la que les estoy diciendo que me presenten, pues entonces lo hacemos por ese lado, por mensaje interno, por favor. La evaluación, como les decía, pues entonces tienen que tener en cuenta que Jairo, listo. Bueno, ya hablamos de tu caso particular, Jairo, ¿te parece? Sí, porque no he visto el mensaje, entonces ya hablamos ahorita en un ratico de tu caso, ¿te parece? Listo. Bueno, entonces, lo que les decía, la evaluación de las actividades se rige por la rúbrica.
En la rúbrica pues está bastante claro, definido cada uno de los ítems con los que yo les voy a evaluar, entonces pues para que tengamos eso claro. Les notifico, como les decía anteriormente, por el foro de novedades cuando ya esté la evaluación de una actividad. Por lo general yo trato de hacerla a más tardar para que viernes de esa semana o sábado ustedes tengan sus calificaciones. Por lo general lo hago antes. Y les recuerdo pues los porcentajes de evaluación. Entonces el desarrollo de las actividades vamos con el 70%, los encuentros sincrónicos, la asistencia a las clases 20%, autoevaluación 10% para un total del 100%, que es lo que pues evaluamos en el. La entrega de las actividades es importante que tengamos en cuenta que es dentro de las fechas del cronograma, ya si a ustedes se les presenta alguna dificultad, tienen algo, pues ustedes me comentan por favor, me dicen y pues obviamente llegamos a un acuerdo para que ustedes presenten. Mi idea y la idea de este curso es que ustedes aprendan, ¿sí? O sea, yo no es que pierdan, no es que tengan una mala calificación en las actividades. Entonces, precisamente, pues la invitación es a que tengamos una comunicación asertiva, pues para evitar, digamos que inconvenientes con sus notas. Les recuerdo que también es importante, pues que si ya es algo médico o algo, o una calamidad, pues que la hagan saber y que con la respectiva incapacidad, porque pues esto se tiene que comunicar a la dirección del programa para precisamente poder, digamos que, ampliarles el tiempo de entrega pues de la mejor manera. En caso de no entregar la actividad dentro de las fechas estipuladas, sin excusa, y, o sea, con excusa que ustedes la presenten, se les evalúa sobre 5. Se evaluará sobre 4 y si no se presenta pues ningún tipo de, se evaluará sobre 0, con el 0 correspondiente. No, gracias a ustedes, Felipe. Listo. Recordarles pues que en este link, lo que les digo, esta presentación la encuentran ustedes ahí en el aula en la parte de la primera parte de la presentación. Entonces está el reglamento estudiantil, están sus derechos, sus deberes, que es importante que lo conozcan no solo para este curso, sino pues para todos los cursos que ustedes tomen. Y ahí está pues en caso de que ustedes no estén de acuerdo con la revisión de una actividad, pues qué pueden hacer, ¿sí? ¿Cuál es el proceso? Digamos que el conducto regular cuando ustedes no estén de acuerdo con una calificación que yo les dé. Después la invitación para que se dirijan a ese link, lo lean y pues que estemos todos informados y pues con la misma disposición. ¿Listo? No sé si por ahí tengan alguna otra pregunta por el momento. Listo. Entonces, si no hay preguntas, iniciamos ya con lo que es la conceptualización de la didáctica. Entonces, por favor me confirman si están viendo la nueva presentación, la que están viendo ahí de conceptualización de la didáctica. Listo, muchas gracias, Jairo. Listo. Entonces, lo que les digo, o sea, la idea es igual, ustedes tienen alguna duda, por favor me la comunican, por el chat y pues yo les voy respondiendo. Y esta primera parte, digamos que la vamos a abordar de manera muy rápida para ya centrarnos en el tema de hoy. ¿Listo? Para que pues no nos podamos acceder a los dos encuentros como les dije. Listo, entonces conceptualización de la didáctica. Es que a veces no me cambia. Bueno, entonces, muy importante, pues digamos que la primera actividad que ustedes tuvieron fue la definición de los términos, precisamente para que los hicieran con sus propias palabras, que hicieran como un primer acercamiento. En la rúbrica, pues yo traté de decirles, mira, esto está bien, de pronto te faltó complementar en cierta parte. Ahora ya como tal, pues vamos a entrar cuál es el concepto de didáctica y cuáles son los fundamentos teóricos que nosotros vamos a manejar durante el curso. ¿Sí? O sea, digamos que en esta primera clase lo que necesitamos es que ustedes se vayan con el concepto claro de lo que es la didáctica. Entonces, para nuestro concepto de didáctica tomamos 3 autores básicamente. Entonces tenemos a Lisa Camilleri, que pues ustedes han visto que ya teníamos lecturas de ella en nuestra unidad, en nuestra aula, Díaz Barriga y Comenio. Entonces la primera parte muy importante, Alicia Camilleri, ¿por qué? Porque de ella tomamos la definición fundamental de la didáctica.
Entonces ella nos plantea, como ustedes pueden leer ahí, que la didáctica es una disciplina teórica que está relacionada directamente con todo lo que es la acción pedagógica. ¿Qué encierra esa acción pedagógica? Todo lo que son las prácticas de enseñanza. Entonces, cómo se desarrollan. La didáctica es la encargada de describirlas, de analizarlas, de explicarlas y digamos que de brindar los elementos para poder mejorar esas prácticas de enseñanza. Entonces, tenemos como tal la didáctica como una disciplina. Y obviamente pues una disciplina teórica porque genera y parte de teorías y obviamente pues digamos que de varios teóricos que han ido construyendo a través del tiempo y bajo muchas condiciones el concepto de didáctica. En relación con esto encontramos a Díaz Barriga. ¿Qué le añade Díaz Barriga a esta concepción de didáctica y que es muy importante? Entonces ella dice, bueno, es una disciplina pero tiene tres elementos. Entonces primero, es una disciplina teórica porque obviamente construye teorías y analiza otras teorías para, digamos que, relacionarse con otras disciplinas. Es histórica porque como todo lo que encierra la pedagogía y la educación responde a unas condiciones históricas, ¿sí? Nosotros sabemos que hoy no podemos hablar del mismo concepto y creo que ya lo vieron ustedes con la línea del tiempo que desarrollaron. No podemos hablar del mismo concepto de didáctica de hace 100 años al que tenemos hoy y obviamente eso va cambiando con las concepciones que hay de sujeto, de escuela, que han venido pues cambiando a través del tiempo. Y política, obviamente, porque responde a unas políticas educativas, a unas políticas estatales, a las políticas que rigen determinado país donde se está aplicando una teoría didáctica. Perdón. Y obviamente, pues como nosotros hemos podido observar y observaremos, y digamos que también a mí lo que me interesa durante este curso es que ustedes tengan la posibilidad de reflexionar. Entonces, por lo general, siempre al final de nuestros encuentros sincrónicos, yo les hago preguntas, dejamos unas preguntas para que ustedes puedan compartir, tanto conmigo como con sus compañeros, una serie de reflexiones que nos permitan al final decir, oiga, construimos nuestro propio concepto de didáctica y que eso que ustedes van a construir lo apliquen en su aula. Entonces, pues, siempre vamos a tener esos tipos de reflexiones. Entonces, ¿a qué iba con esto? A que nosotros mismos nos hemos ido dando cuenta que a través del tiempo el gobierno el gobierno que está en ese momento, el gobierno de turno, entonces es el que decide, bueno, ¿qué política educativa vamos a aplicar? Entonces no vamos a aplicar el modelo de Finlandia porque es el que nos parece mejor. Entonces ahí todos los conceptos van cambiando, ¿sí? Entonces también por eso a esto va la explicación de que la didáctica responde a esas condiciones. Y por último, que pues como ustedes pudieron ver cuando desarrollaron su línea del tiempo, el padre de la didáctica es Juan Amos Comenio, ¿sí? Entonces, perdón, luego digamos que pasar eh, de un tipo de escuela donde lo más importante era el maestro y era el que tenía el conocimiento y digamos que se hablaba de que el niño es una tabula rasa, el niño recibe todo, él está en blanco, él no sabe nada. Entonces llega Comenio y empieza a decir, no, también la educación no es solo para las clases altas, sino es para todos. Entonces, por eso él define como tal que la didáctica es el artificio para enseñar todo a todas, todo a todos. ¿Y de qué manera? Con rapidez, alegría y pues igual aquí vamos como a profundizar un poquito más en lo que tiene que ver con la didáctica magna. Entonces, ¿qué pasa con esta didáctica y con el nuevo planteamiento que llega a ser Comenio? ¿Y por qué se convierte él en el padre de la didáctica? Entonces él dice, bueno, primero lo que les decía anteriormente, entonces vamos a enseñar todo a todos. ¿Mm? Todos tienen el derecho a acceder a la educación, todos pueden aprender todo. Entonces, ¿qué hace con esto? Que se cambia de que el maestro, como les decía anteriormente, es el centro de la educación y empezamos a ver que es el estudiante como tal el que es el centro, es lo más importante. ¿Mm? De ahí, otro elemento clave que es, él dice, bueno, vamos a enseñarle todo a todos, o sea, tanto los ricos como los pobres, los hombres como las mujeres pueden acceder a la educación. Entonces, él dice, vamos a hablar de escuela popular, ya no vamos a hablar pues de escuela
para distintas clases. Y su método que él propone es aprender haciendo. Entonces él dice que básicamente el aprendizaje se produce mediante la experimentación. ¿Listo? ¿Qué partes tenía esa didáctica que él propone? Entonces, habla de una didáctica general, pues igual, todavía pues como obviamente sigue respondiendo al contexto histórico del momento en el cual pues él plantea sus ideas, pues siempre digamos que está todavía como la sociedad muy en el ámbito teocéntrico, entonces bueno, pues hablamos todavía del hombre como semejanza de Dios, tenemos que formarlo de esa manera. La didáctica especial, pues bueno, hay que formarlo moralmente también, al estudiante, al ser que va a entrar a la escuela. Entonces, hablamos de enseñarle buenas costumbres, virtudes. Y la organización escolar, él plantea que vamos de lo fácil a lo difícil, ¿sí? O sea, que es progresivo. Mientras que pues en otros elementos se decía, no, pues vamos a enseñar esto si el estudiante entendió, bueno, y si no, pues es que tiene algún problema que no le va a permitir aprender. Él dice, no, a todos vamos a enseñarle de lo fácil a lo difícil, pues para que hagan ese tipo de comprensión. ¿Cuál es el papel del docente aquí? Porque ya no es el centro como lo era antes. Entonces, él tiene que garantizar la reflexión, es decir, lograr que sus estudiantes reflexionen. Por eso muy relacionado esta parte de acá con el método de aprender haciendo. Entonces, si yo le hago que el estudiante experimente, pues va a poder reflexionar y a su misma vez, pues, participar mucho más activamente en la sociedad. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la didáctica? Entonces, el objeto de estudio de la didáctica es la enseñanza, pero pues obviamente la enseñanza está directamente relacionada con el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, la enseñanza, ¿cómo la concebimos? Entonces, como ustedes también lo hablaban en la definición de sus conceptos, es dirigir ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Y comunicar un saber, o sea, yo estoy dando a conocer algo y estoy dirigiendo ese proceso en el cual va a apropiar el estudiante eso que yo le estoy enseñando, ese saber. Y el aprendizaje, entonces, es el proceso como tal por el cual se adquiere ese aprendizaje, primero, y segundo es cuando yo hago propio ese saber enseñado, ¿sí? O sea, cuando yo ya puedo, digamos que tengo la habilidad de hacer una construcción a partir de lo que me enseñaron, de lo que me explicaron y pues de lo que aprendí. Otro elemento muy importante acerca de la didáctica. Entonces, tenemos la didáctica general y las didácticas específicas. Entonces, pues como su nombre lo indica, la didáctica general abarca, digamos que un mundo muy grande. Entonces ya estudia todo lo que son los principios, las técnicas, las estrategias de cualquier materia o disciplina, o sea, cómo aprenden los estudiantes, ¿sí? A nivel general. Cuando ya hablamos de didácticas específicas, entonces ya estas son más particulares y van a depender y digamos que a desarrollarse dentro de otros contextos más particulares. Esto pues también nos lo explica Alicia Camilani. Entonces, aquí en este esquema ustedes lo pueden ver. Entonces, digamos que en el centro estaría la didáctica general, que es como lo que les digo, o sea, es la que plantea, digamos que los elementos claves aparte de manera general. Y ahí empezamos a ver otras didácticas específicas. Entonces tenemos didácticas específicas de las disciplinas. Entonces hay una didáctica para cada disciplina, ¿sí? Yo puedo hablar de la didáctica de la matemática, de la didáctica del inglés, de la didáctica del lenguaje. ¿Sí? Otra, según las características del sujeto. Entonces, si, no sé, si el sujeto tiene necesidades educativas especiales, entonces, bueno, entonces yo voy a desarrollar una didáctica particular para esa persona, ¿sí? Según el tipo de institución. ¿Por qué? Porque pues también depende si es una institución de educación formal, una institución de educación no formal, además que pues obviamente nosotros lo vemos en las instituciones en las que pues trabajamos o en las que hemos pues estado estudiando, cada una tiene su modelo, cada una tiene su esquema, entonces pues también va desarrollando su didáctica de acuerdo a esas particularidades con las que trabaja según las edades de los alumnos. Entonces, la didáctica para el preescolar, la didáctica para la secundaria, la didáctica para la universidad, o sea, digamos que cada una tiene sus particularidades. Y según los distintos niveles del sistema educativo, que pues va muy relacionada precisamente a lo que les hablaba
anteriormente. Otro elemento muy importante que también nos plantea Camilleri es el triángulo didáctico. ¿Sí? Es como analizar cuáles son los elementos que componen la didáctica. Entonces, tenemos tres. Primero, la relación entre el estudiante y el saber, digamos que está en la parte de arriba. ¿Sí? O sea, cómo el estudiante se apropia de ese saber que se le está enseñando, qué estrategias utiliza y cómo hace para hacer su propia construcción, de lo que hablábamos anteriormente. Aquí en la parte izquierda, la relación entre el saber y el profesor. Entonces, bueno, el docente tiene ese saber, pero él tiene que hacer una construcción y elaborar unos contenidos, y ya vamos a ver otro concepto relacionado a esto, para enseñarlo a sus estudiantes. La relación entre el estudiante y el profesor. Entonces ya la denominamos interacción didáctica, o sea, cómo se relaciona el estudiante con el docente, precisamente pues para que ese proceso de aprendizaje sea efectivo y se dé de la mejor manera. Y este es el otro concepto que les decía que tiene que ver con el docente en relación con los contenidos. Entonces hablamos de transposición didáctica, que lo propone Chevalar. Entonces, nosotros tenemos, ¿qué es el aprendizaje? Bueno, es el proceso de construcción activa de significados que pues va muy relacionado a lo que hablábamos ahorita, y a quién va dirigido al sujeto que aprende. ¿Qué es este concepto de transposición didáctica? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, tenemos el concepto de adición, ¿sí? Yo lo tengo como maestro, pero si yo lo voy a enseñar a un niño de primero, donde pues apenas tiene las primeras nociones, tengo que hacer ese concepto macro que tengo de adición enseñable para ese niño, ¿sí? Para ese nivel. Va a ser diferente si yo lo voy a aplicar en bachillerato, donde ya vemos álgebra, donde ya vemos otros contenidos, entonces ya lo voy a hacer particular a ese. Entonces, esa transposición didáctica es cómo yo llevo la teoría macro, la teoría grande y pura, digamos, y cómo la hago enseñable dependiendo del estudiante que yo tenga enfrente. Esa es la transposición didáctica, es ese camino. Y a partir de ahí que se hace un contrato didáctico, ¿sí? Entonces ya, digamos que es lo que el docente hace en su aula para regular ese proceso de aprendizaje con los estudiantes, o sea, para que sea efectivo. Entonces, realiza que, digamos, ciertos elementos académicos, o sea, teóricos ya como tal, pero también entran a jugar elementos disciplinarios para que se pueda desarrollar de manera efectiva la clase y pues enseñar los contenidos que se quiere dar de manera particular. Entonces, otro elemento importante que encontrábamos, digamos, en las primeras lecturas que tenían de la primera unidad, en la primera parte, son los enfoques de la didáctica. Entonces, el primer enfoque entonces habla de la didáctica en una visión artística. Entonces, más que todo relacionado, ese concepto de visión artística es a la experiencia, o sea, cómo la experimentación, cómo esa relación entre docente y estudiante se convierte en una experiencia estética, ¿sí? Donde se desarrollan diferentes elementos a partir de la experiencia que me van a permitir desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya después hablamos de la dimensión tecnológica porque se plantea que un conjunto de conocimientos ya se convierten en una tecnología, ¿sí? Ya esos elementos teóricos necesitan, digamos, que un respaldo teórico científico. Y si nosotros pues miramos, obviamente la didáctica tiene que pasar por lo que yo les decía anteriormente, digamos que esa generación de teorías y de estudio de las prácticas de enseñanza, obviamente pasa por un proceso científico en el hecho de que se generan hipótesis, se comprueban, se elaboran diferentes cosas para llegar a una teoría. Y pues esto muy relacionado con lo que les estaba diciendo el último, que es carácter científico. Pues tiene un carácter explicativo, se puede verificar. Si, o sea, yo produzco una teoría y a pesar que, digamos, no estemos hablando como tal de un conocimiento científico, ya de la ciencia como tal, pero está sujeto a verificación, ¿sí? O sea, la didáctica como disciplina tiene que verificar las teorías que está dando a conocer.
Listo, no sé si tengan preguntas hasta ahí, tengan alguna pregunta, alguna apreciación. Digamos que como les decía, yo siempre al final de mis explicaciones les dejo preguntas, ¿sí? Entonces, pues creo que alcanzamos a generar más o menos unos 5 minuticos para que de pronto ustedes miren estas preguntas que les tenía ahí. Digamos que en la primera parte tenían el video de la revolución educativa, pues hablaba de la necesidad de cambiar a los estudiantes, de cambiar la formación de los maestros, ¿qué piensan ustedes de eso? También nos hablaban del maestro jardinero cuando leíamos a Rousseau. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esa concepción o cómo consideran el papel de la didáctica en relación con la educación formal e informal? Me perdí el chat, ya voy. Ok, Diana Marcela, Jairo, Felipe. Y quisiera pues que compartieran lo que piensan de alguna de las preguntas que les dije. Igual si alguno quiere participar, pues me dice, le activo el micrófono, por favor. Muy interesante, Jairo. Digamos que lo que yo les digo, o sea, teóricamente encontramos mucha información, pero es importante que nos concentremos en, en esas miradas didácticas, como tú lo dices, Jairo, ¿sí? De teóricos que realmente, digamos, que han investigado, que se han preocupado por generar teoría sobre la didáctica. Muy interesante, Jairo. ¿Y qué te decía él de, o sea, digamos que cuál es su concepción de didáctica? Claro que sí, Jairo. ¿Dónde estás? Espera, te veo, Jairo. Listo, Jairo. Buenas noches a todos. Buenas noches, te escuchamos. Ok, bueno. Pues dentro de las lecturas iniciales sobre didáctica, fue muy agradable para mí poder encontrar que se había colocado una de Carlos Basco. Resulta que yo trabajo en el colegio Newman School en Cajicá y Carlos Basco y Augusto Franco, fundadores del colegio. Entonces, resulta que Carlos Vasco pertenece al consejo directivo del Colegio Newman. Y hoy tuvimos consejo directivo, entonces pude, de alguna forma, después del consejo, abordarlo. Carlos Vasco, frente a la definición que tiene, claro, es una reflexión constante y continua frente al tema de la interacción. Entonces, una de las cosas que él me plantea el día de hoy, y viendo ahorita el triángulo, es finalmente el tema de la didáctica, si es un tema reflexivo frente a la acción. Es decir, si termina siendo un acto antes y después del mismo acto educativo. Pero planteaba que en términos finales tiene que ver es con un vínculo, y es ese vínculo que se da entre el maestro y el estudiante. Y cómo, y cómo a partir de esa reflexión, ciertamente, lo que sucede en el vínculo entre el docente y el estudiante o el que aprende va variando de acuerdo a la profundidad del vínculo. Es decir, en tanto que conozco más a mi estudiante, en tanto que me vinculo más con él, puedo tomar decisiones diferentes desde lo didáctico. Es decir, busco a partir de la reflexión y el conocimiento de mi estudiante unas maneras diferentes de vincularme, de tal manera que a ese que está creciendo, cambiando y aprendiendo, mi intervención sobre
aquellos conocimientos que se quieren alcanzar sea mucho más efectivo. De alguna forma, entonces, le entendí que es una reflexión directa sobre el quehacer docente, pero mediado por el vínculo con el estudiante. Es decir, entre más conozca a mi estudiante, entre más vínculo tenga con él, puedo hacer una mejor reflexión sobre el acto de educar y formar. Me pareció muy, muy interesante. Chao. Y pues mucha alegría ver que lo tenían referenciado. Claro que sí, Jairo, muchas gracias por compartir tu experiencia, muy, muy interesante. Y precisamente lo que tú dices, ¿no? Corroborar que es importante esa reflexión, ¿sí? Que no es simplemente venir y dar a conocer un conocimiento, sino que se tiene que dar la reflexión, si no, no estamos aprendiendo. Digamos que eso es lo que ha ido cambiando, porque pues anteriormente decían, no, lo importante es llenar el currículo y que el niño se le dé todo, pero pues no estamos generando esos espacios de reflexión. Muchas gracias, Jairo. Voy contigo, Diana, y después con Felipe. Listo, Diana, te escuchamos. Diana. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas noches. Diana, te escuchamos. Diana. Bueno, esperemos un momentico a ver si Diana nos puede compartir su... Y vamos a escuchar mientras tanto a Felipe. Felipe, te escuchamos. Profesora, compañero, buenas noches, espero que se encuentren bien. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí, bueno. A mí me llamó mucho la atención, aparte de todo lo que hemos estado escuchando de usted en el video, el señor que habla, Unced, creo que es el apellido, él habla desde el principio que nosotros debemos cambiar esa forma de educación y no debemos destilar simplemente, debemos cambiar nuestra manera de decir, no simplemente llevar un contenido académico. Él menciona la palabra destilar, destilar como si fuéramos de verdad gente que bombea contenidos académicos, contenidos, y no llevamos realmente el mensaje o lo que debemos transmitir al estudiante. Eso me afectó a mí grandemente en el aspecto que yo, pues, sí me meto con el estudiante, me preocupo por el estudiante, lo veo como una persona y como un ser humano primero que todo. Sin embargo, a veces simplemente llevamos los contenidos y debo buscar los dos. Debo ver sus sentimientos, qué está pensando, qué es lo que quiere, cuáles son sus problemas, interiorizar todo lo que ellos, cada uno, porque son 36 estudiantes, trabajan en el Colegio Divino Salvador enseñando inglés. Entonces, ahorita que tenemos la posibilidad de trabajar por adquisición de competencias, ha sido un cambio muy bueno, porque nosotros ya no nos preocupamos que tiene que aprender de memoria esto, que tiene que simplemente conocer un tema, sino que realmente busco que la necesidad de él, busco que puedo trabajar más suave con él, busco que en el nivel donde esté yo pueda arrancar, no importa que todos estén en un diferente nivel. Y además de eso, busco que se lleven algo, poquito, pero que se lo lleven ya significativamente. Entonces, esto de no destilar y de meterme con la persona o con el estudiante como ser humano, pues es muy importante que lo tengamos en cuenta todos, y pues espero aprender mucho de esta materia con todos los compañeros y poder aplicar lo que aquí estoy viendo en este día y en los días que vienen. Ok, Felipe, muchas gracias. Y creo que coincidimos nuevamente con lo que nos aportaba Jairo, y es precisamente llegar a esa reflexión y lo que tú dices, no solamente estilar conocimientos y tratar de llenar todo el tiempo, sino pues dar, digamos, que espacio a otras cosas. Muchas gracias, Felipe. Voy con Diana otra vez. Hola, Diana.
Buenas noches, ¿ahora sí me Ahora escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Bueno. Bueno, qué bueno. No, yo iba a compartir con ustedes que lo del jardinero, el profesor como un jardinero me parece una metáfora muy bonita, porque si pensamos en un jardinero es el que hace crecer las plantas. Entonces podemos pensar que los profesores, los educadores son los que dejan crecer a los estudiantes porque comparten algo bueno con el conocimiento que estamos dando a los alumnos. Entonces podemos pensar también que un jardinero le da a las plantas todo lo necesario para que ellas crezcan, todo lo necesario para su desarrollo. Entonces, al igual el profesor tiene que darle instrumentos o herramientas a los estudiantes para su desarrollo. No solamente el conocimiento, sino también otras herramientas como puede ser la puntualidad o la disciplina, la practicidad, muchas otras cualidades, no solamente conocimiento. Y también podemos pensar que cuando un jardinero siembra una semillita y ya crece en una mata muy bonita, esa semilla es pura, es algo bueno por naturaleza, pero quizás el suelo es el que la contamina. Entonces podemos pensar que el hombre por naturaleza es bueno y la sociedad es quien lo corrompe. Entonces me parece una metáfora muy bonita que utilizó Rousseau para comparar a los profesores. Ok, Diana, muchas gracias por compartir tu apreciación. Y sí, es muy cierto, ¿no? Nosotros los maestros nos convertimos en modelo para los estudiantes también. Entonces, como tú dices, pues es importante que les demos todas las herramientas para que pues ellos aprendan, que es el objetivo final. Y como tú dices, Jairo, claro, todo árbol empieza por ser semilla y pues nosotros en nuestras escuelas, en los colegios, en las universidades son esas semillas y pues como maestros tenemos una gran responsabilidad frente a eso. Exactamente, Jairo, muy acorde a lo que estamos hablando. Listo, entonces pues no sé si haya otra duda o otra apreciación que ustedes quieran compartir acerca de pues el tema que acabamos de abordar en este encuentro. Listo. Y si no, pues entonces los invito a que cerremos esta sesión para que podamos iniciar con la siguiente. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces voy a dar por finalizada esta sesión e iniciamos con la siguiente clase. ¿Listo?